Entrevistada de la mañana, comunicada con nosotros. Ella es Amanda Martín, es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y el Partido Obrero, es secretaria gremial de ADEMIS también, es docente y está comunicada telefónicamente con nosotros. Amanda, buenos días, Augusto Nisbet te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo bien, todo tranquilo. Amanda, a ver, te convocamos porque la realidad es que en el día de hoy hay varias movilizaciones. Entiendo que de alguna manera te llegan cerca por ser legisladora, por también estar formando parte de ADEMIS. Hoy, por ejemplo, a partir de las 14:30 o 15, no recuerdo bien la hora, se va a realizar la marcha de la gorra en repudio al crimen de Lucas González y también en sí la marcha de la gorra se realiza en repudio al gatillo fácil, pero este año tiene la connotación de que es a días de lo que pasó con Lucas González, ¿no? Sí, hoy vamos a estar participando a las 15 horas en Avenida de Mayo 9 de Julio de otro año, de otra marcha de la gorra, como se la denomina. Creo que va a haber mucha concurrencia de jóvenes, de pibes, de las barriadas más pobres, que todos los años participan denunciando fundamentalmente los abusos policiales, el gatillo fácil, la persecución que sufren en los barrios por parte de la policía fundamentalmente, bueno, en ciudad, en provincia de Buenos Aires. Es una manifestación que se hace en todo el país, el otro día se hizo en Córdoba, y que, como bien vos decís, cobra un significado especial por el caso que está conmoviendo a la ciudad y diría que también al país, que es el asesinato, el gatillo fácil de Lucas González. Ayer participé en la puerta de tribunales de la manifestación convocada por los familiares, y bueno, como legisladora tempranamente no solamente presenté un repudio en la legislatura, sino un pedido de interpelación al ministro de Seguridad, Alessandro. Porque, bueno, consideramos en primer lugar que no es un hecho aislado, que además hay una denuncia gravísima del cuadro en el cual se dio este asesinato. Es un auto de civil, sin identificación, con persecución a los pibes, con denuncia de los vecinos que ese mismo auto y otros, también de civil, se dedica a recorrer la zona cercana a la 21-24 para sobornar, para extorsionar, para perseguir a pibes que incluso se acercan a la 21-24, con lo cual estamos ante un hecho gravísimo. Creo que el ministro de Seguridad no solamente tiene que dar explicaciones, fue muy tardía la explicación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, incluso la detención de los policías, ustedes lo saben muy bien, sí. Ayer recién declararon, e incluso hasta lo que tengo entendido, 2 de los 3 policías efectivamente declararon que dispararon, y luego un intento de encubrimiento, no nos olvidemos de esto. Ellos refirieron, digo los implicados, los policías de la metropolitana, intentaron plantarle un arma, es decir, encubrir el asesinato. Eso es lo, a ver... Terrible. Realmente me parece lo que más complica y también lo que más sorprende a la gente, ¿no? El tema del arma esta falsa de juguete, como para querer instalar el hecho también salió el audio de la comunicación en el que dicen que el acompañante o quien iba en el asiento del acompañante del auto habría esgrimido un arma en su momento y que eso fue lo que hizo que los policías reaccionaran. Bueno, luego se esclareció que el arma fue plantada, que ninguno de los policías estaba identificado. Uno de los acusados, justamente como decías, ayer declaró y bueno, lo que decía es que él no era un delincuente, que era un laburante y de alguna manera le echaba la culpa o quería explicar la zona en la que estaban trabajando, que es una zona muy complicada, una zona que en la que trabajan por la lucha con el narcotráfico, pero de alguna manera dejó entrever el hecho de que, y él lo dijo así en estas palabras, era imposible presumir que estos chicos venían de jugar al fútbol. De alguna manera dejó entrever el hecho de que los atacaron por el hecho de la aportación de cara, ¿no? Sencillamente por eso. Por eso decía que eso no es un hecho aislado, y que además ellos intentaron encubrir y no les salió. Claro. Sobre todo porque la familia tempranamente creo que hizo una denuncia muy correcta, algunos medios de comunicación se hicieron eco, y así se pudo desmontar, ¿no es cierto?, el encubrimiento o el intento de encubrimiento. Como no le salió, lo que sí salió a la luz es este modus operandi, ¿no?, de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que recordemos hace tan solo 5 años se creó, claro, en la ciudad,
y los informes de las organizaciones de derechos humanos que se dedican hace muchos años a este tema, ya dan cuenta de un promedio de 121 casos de gatillo fácil. Claro. Es decir, no es la policía que Vidal en campaña electoral decía que nos cuidaba. Es una policía, como todo el aparato represivo del Estado, por eso al comienzo dije que también en Provincia de Buenos Aires y en el resto del país sucede, está muy vinculado a la organización del delito, del narcotráfico, de la trata, de la piratería del asfalto, de la presión y la persecución a pibes para obligarlos a robar. Es decir, con lo peor del delito, no es que está exenta la fuerza policial, al revés, son parte del problema. Y cruzando la General Paz, las propias declaraciones del ministro de Seguridad Berni también tienen que llamarnos la atención, porque él también, a raíz de los pedidos de mano dura de varios candidatos durante la campaña electoral, bueno, se jactó de haber abatido 150 personas durante la cuarentena. Es decir, tampoco estamos ante un caso de, digamos, excepción. Es un método, digamos, sistemático de un aparato policial completamente podrido, vinculado al delito, cajas negras, coimas. Y yo creo que el ministro de Seguridad, por eso pedimos el pedido de interpelación, que insisto, el mismo día dijo incluso que con las taser no hubiera pasado lo que pasó en un intento también de encubrir el accionar de los policías, cuando las taser son declaradas incluso por la ONU como, digamos, instrumento de tortura, no dando cuenta que los policías lo hicieron de civil, sin identificación, amenazando con armas, y creo que esto tiene que dar explicaciones el ministro de Seguridad, porque, bueno, esto evidentemente, además nosotros estuvimos ese día en Barracas, y los vecinos lo contaban, lo denunciaban como moneda corriente. Entonces acá también hay una responsabilidad política ineludible a ver, eso es de Larreta y de Alessandro. A eso quería ir, ¿no? Porque la realidad es que vos marcabas 121 casos en la capital federal, 150 en la provincia de Buenos Aires, y dijiste durante la cuarentena nada más, Sí. Y son colores políticos distintos, o sea que evidentemente no es una cuestión de un partido u otro, sino que es algo que evidentemente las fuerzas gobernantes en general no están pudiendo manejar y no están pudiendo controlar. Y te quiero preguntar, ¿no lo controlan y no lo manejan porque no pueden o porque no quieren y hay cierta connivencia entre las fuerzas policiales y el gobierno? Bueno, acá tiene que demostrarse algo que está muy extendido, que es la relación entre los funcionarios y el aparato policial. Eso sí. Yo no tengo ningún tipo de dudas. Fíjate cómo declaran los funcionarios ante estos casos. Bueno, que la justicia actúa, tratan de camuflar las responsabilidades políticas. En otro apartado del informe que te cité recientemente de la Correpi, mira, presentan datos muy interesantes. Por ejemplo, el propio Larreta puso abogados a disposición de los policías protagonistas de gatillo fácil en 8 de cada 10 casos. Bueno, es decir, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su asesoría legal, policial, se conformó en defensa en el 80% de los agentes asesinos. Entonces, ¿cómo no sacar esta conclusión de connivencia entre el poder político y el aparato policial, que finalmente le responde? Como contrapartida, en la provincia de Buenos Aires, también el gobernador que sí los mantiene hace 2 años en el cargo a Berni, que es prácticamente un encubridor profesional. O no nos olvidemos de lo de Facundo Castro en la provincia de Buenos Aires. No tenemos ninguna certeza, no avanzan las causas, y hay un montón de pibes muertos como supuestos delincuentes abatidos en una campaña muy peligrosa, de tipo fascistizante, diría yo, con esto que piden mano dura. El peor quizás es el experto, ¿no? Recuerdan ustedes en la campaña electoral, dijo que a los delincuentes hay que dejarlos como queso gruyere, y que no le va a temblar el pulso para hacerlo. Pero acá estamos frente a la impunidad de la violencia estatal, que está garantizada evidentemente por todos los gobiernos. Y bueno, nos podemos remitir a otros casos, por supuesto, sería interminable la lista, pero evidentemente también estamos hablando de un régimen político que necesita, que se vale de las fuerzas represivas
que a punta de pistola, bueno, recorren las calles de un país, digamos el contexto, cada vez más ahogado en la miseria, en la pobreza, en el marco de una profundización del ajuste, y que por lo tanto no puede prescindir de ese aparato represivo, y que por lo tanto cuando nosotros hablamos de gatillo fácil, evidentemente no es una metáfora, no es un eufemismo, se trata de lo que denuncian todos los días los pibes y las familias. Yo ayer en tribunales, no sé si lo pudieron observar, había un montón de familias con sus propios carteles, con sus casos. No, además también me parece algo que llega sobre todo a la juventud, ¿no? Yo creo que por ahí hay veces que la juventud y los adolescentes y los chicos jóvenes de alguna manera quedan exentos de ciertos casos y ciertas cuestiones, pero esto los ha tocado muy de cerca porque, o sea, más allá de que Lucas tenía un montón de amigos y demás, digo, puede ser cualquiera, ¿no? Que al que lo confundan por portación de cara, por llevar una gorrita, por estar vestido de tal o cual manera, a cualquiera lo pueden confundir y a cualquiera le puede tocar, evidentemente. Sí, seguramente ustedes han observado y escuchado como yo los testimonios de los propios amigos de Lucas, ¿no? Fue muy esclarecedor. Ellos decían todos los días nos verduguean, nos persiguen, nos dicen cosas, nos dicen villeros, nos presionan, nos persiguen, los vecinos denunciando que es una zona prácticamente organizada para aquellos que se acercan a la villa donde se refugian los narcotraficantes. No es porque la gente de la villa se dedique a eso, sino que se refugian, también amparados por la policía. Le piden coima para no denunciarlos, porque se acercan aparentemente a la villa a comprar estupefacientes, drogas, etcétera. Es decir, es algo que transversal a la fuerza policial, ya no se trata de un abuso aislado, y por eso nosotros mantenemos esta caracterización de denunciar, que es un caso de gatillo fácil, que hay responsabilidades políticas, que tienen que dar explicaciones los responsables políticos de las fuerzas, y que lejos de lo que intenta mostrar Larreta, Vidal, D'Alessandro, de esta fuerza metropolitana, que recordemos se votó acá en la legislatura, nosotros no la votamos, esto quiero dejarlo claro, incluso en los primeros informes hace 4 años, un año después que se conformara, se dejó claro también que parte de los que integraban esa fuerza habían estado vinculados a delitos en la última dictadura militar. Así que de eso estamos hablando, de ese tipo de elementos estamos también hablando, que también es algo que recorre a todas las fuerzas policiales, digamos, del país, en un contexto donde todos piden profundización de mano dura. Nosotros creo que tenemos que tener los reflejos inmediatos para reforzar la organización en los barrios, contra el delito organizado, con sus complicidades policiales y políticas, y rechazar todo esto que hemos escuchado en la campaña de la baja de la imputabilidad, de la profundización de la mano dura. Hay que proceder a abrir los libros de las comisarías y el control popular, y de alguna manera también hay que barrer con las cúpulas policiales. ¿Cuál es la perspectiva? Hay que desmantelar el aparato represivo del Estado de conjunto, pero esto es inmediato, hay que movilizar ya, porque esto no puede quedar impune. Sí, no, claro. Ahora, yo creo que de este tema podríamos hablar el programa entero, pero también, como decía, hay varias manifestaciones que de alguna manera te pasan cerca, Amanda, y te quiero preguntar también por lo que está pasando con los docentes porteños de nivel secundario y superior, y explícame un poquito, ¿cómo es esto de que hace más de 10 años que no se realizan concursos desde el Ministerio de Educación? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, mira, como otros sectores de trabajadores, para explicarlo sencillo, hace muchos años las profesoras y profesores de nivel secundario y superior no podemos acceder a la estabilidad laboral, porque no se realizan los concursos que indica nuestro estatuto del docente, que regula la vida y el trabajo docente. Eso por exclusiva responsabilidad del gobierno, que desde el 2009 no realiza los concursos. En el 2011 tuvo que votarse una ley para titularizar a los docentes, para regularizar la situación, pero de allí en más no se regularizó. Prometió el gobierno que iba a regularizarlo y no lo hizo. Un docente que no goza de estabilidad laboral, como cualquier otro trabajador, no tiene los mismos derechos en licencia, no tiene la misma estabilidad laboral al momento de jubilarse, es decir, carece de derechos laborales. Ahora bien, se está reclamando que la legislatura, así como en el 2011 se realizó una ley que titularizó a todos, haga lo mismo en este caso, y que de allí en más sí se regularice la situación
de concursos anuales e integrales. El gobierno está muy reacio, dejó trascender acuerdos con sindicatos, que es muy negativo para los docentes, porque generaría un montón de distorsiones, incluso dejaría docentes sin trabajo, y allí radica el malestar que ha provocado ya 2 paros. Este es el tercer paro que realizamos y concentramos en la puerta de la legislatura. Lamentablemente otros sindicatos han acordado con el Ministerio no reclamar esta titularización. Además no, por supuesto, porque se basa en que en las escuelas es muy sentido el reclamo de la titularización y se han desarrollado asambleas, consultas, y todas van en ese sentido, y además porque es responsabilidad del Estado brindar estabilidad laboral. Por lo tanto, debe subsanar esta situación con una ley en la legislatura y está en sus manos. Yo misma he presentado a través del Frente de Izquierda una ley para subsanar esta situación, así que es muy sencillo el tema, pero se niega a tratarlo y avanzar en este tipo de concursos irregulares, con lo cual hay una alerta y movilización en todo el sector docente, sobre todo de profesoras y profesores, porque peligrarían puestos de trabajo, que es lo que queremos, por supuesto, desde ADEMIS evitar. Claro. A ver, la movilización hoy, sé que hay movilización a 2 lugares, primero a secundarios y terciarios de Cava y después a la legislatura porteña a las 14, ¿verdad? A las 14 se concentran acá hasta las 15 aproximadamente, donde va a haber una radio abierta de todas las escuelas, un poco desarrollando cuál es el proceso de organización, y a las 15 nos vamos a participar de la Marcha de la Gorra, como te decía inicialmente, ¿no? No lo teníamos previsto que se juntaran, pero nos parecía adecuado también como docentes participar de la Marcha de la Gorra, porque todos los días también estos relatos que recién intercambiamos los escuchamos en las escuelas, no estamos ajenos a la situación. Así que el paro, la movilización por la titularización a las 2, y recién a las 15:30 partiríamos para la otra movilización. Perfecto. Amanda, muchísimas gracias por el tiempo, por la claridad y por la buena onda que tenés siempre con la radio. No será seguramente la última vez que te convocamos, así que te despido hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Buen día. Ahí estamos. Amanda